Ok, entonces, volvemos. Aquí se los expandí un poquito para que veamos qué es lo que acabamos de hacer. Estamos sacando la segunda derivada de z con respecto a y dos veces, que es derivar con respecto a z con respecto a y, que esto lo podemos hacer de manera implícita. Y a esa derivada calcularle de nuevo la derivada con respecto a y, pero ya esto no lo podemos hacer implícitamente. Ok, entonces, notamos por el árbol de dependencia, este árbol de dependencia de aquí, notamos que esa dependencia, eh, perdón, esa función de aquí es una división de funciones, ¿verdad? Es un cociente. Entonces tengo que sacar la derivada de lo de arriba, que aquí la sacamos, es esta, y la derivada de lo de abajo, que aquí la sacamos. ¿Ok? Entonces ahora sí, aquí se los traje un poquito más acomodado. Entonces lo que estamos haciendo es, esto es igual a la derivada de lo de arriba, menos 2fv menos 4y cuadrado fvv. Por la de abajo sin derivar, 2z g' de u. Menos la derivada de lo de abajo, 2g' de u zy. Más 4z g' de u zy. Por la de arriba sin derivar, 1 menos 2y fv. Todo esto dividido entre el de abajo al cuadrado. 2z g' de u a la 2. Y esta es la derivada. Díganme ustedes si no. Espérense para encontrarlo primero. Ay, ya lo perdí. Me toqué. Aquí está. Díganme ustedes si esto no es exactamente igual a esto. Esta es la solución del libro. Solo que aquí ellos ponen la notación de derivadas parciales, ¿verdad? Pero nosotros usamos FVV o FV. El único detalle que a mí me parece que es un error en el libro es que aquí ponen z cuadrado, ¿verdad? Pero esto salió de hacer la derivada de u con respecto a z, que u era z cuadrado. Entonces cuando yo derivo u es 2z, ¿verdad? Entonces a mí me parece que este z cuadrado es un error. Pero por lo demás, todo esto es exactamente igual. ¿Ok? Entonces, para que vean que lo hicimos correcto. Yo entiendo que esto, o sea, este ejercicio está largo. O sea, la verdad está largo. No creo, sinceramente, que les pongan algo así de largo en el examen. Y aparte que en el examen se los van a preguntar diferente, ¿verdad? Porque es un examen de marca con X. Pero es importante que ustedes sepan que este, lo único que, o sea, lo que quiero que rescaten de esto es que la derivada de segundo orden tiene que hacerse a pie. O sea, como lo hacíamos en cálculo diferencial. Y y pues que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Con eso de los productos de funciones y de los cocientes. Y bueno, no sé, o sea, podemos seguir haciendo derivadas implícitas, podemos seguir haciendo derivadas normales. Eh, Yo ahora tengo una duda con un ejercicio. dígame. Este es de la práctica semanal, la Ajá. guía semanal de semana 6 creo. Ok, voy a meterme a ver si lo encuentro un toquecito. Las guías que mandan en la cátedra superior. Sí, Ok. Semana 6 me dijiste. sí.
Ok, ¿cuál? El 6.2.5. Eso, para ver. Seis punto 2.5. Dice, supongamos que g es una función con derivadas parciales de segundo orden continuas. Calculemos la segunda derivada de z con respecto primero a x y luego a y. Ok, entonces vamos a hacerlo. Voy a seguir acá abajo. Ok, dice, calcule la segunda derivada de z primero con respecto a x, luego con respecto a y de esto, que define a z como una función implícita de x y de y. Entonces, número uno, paso número uno, necesito encontrar quién es f de x, y, z igual a 0. Ok, entonces esto tiene que quedar igualado a 0, que muy fácil, nada más paso el z al otro lado. Menos z igual a 0. Ese es el paso número uno. Y entonces esta es mi función f, la que yo voy a encontrarle fz o fy. Vamos a hacer un cambio de variable para tener esto un poco más ordenadito. Vamos a decir que u es y a la 3 y que v es x más 2. Entonces al final lo que tengo es g de u, v más z a la 3 menos z igual a 0. Y entonces f depende de g y depende de z. G depende de u, depende de v. U depende solo de y, v depende solo de x. Bien, entonces la segunda derivada de z, primero con respecto a x, luego con respecto a y. Recuerden que yo leo esto de derecha a izquierda. Es derivar con respecto a y la derivada de z con respecto a x. Esta de aquí, ya les digo cuál, esta de aquí yo la puedo sacar por el teorema de derivación implícita. Pero ya esto, lo siguiente, ya lo tengo que sacar a pie. Esto tiene que ir a pie. Ok, entonces, para derivada de z con respecto a x, entonces calculamos fx y fz. Fx es derivada de f, bueno, es la derivada de g con respecto a u, perdón, a v, voy a llegar a x. Con respecto a v por la derivada de v con respecto a x, que esto en teoría más bien es una derivada completa.
Entonces esto es g con respecto a v por 1. Entonces esto es g sub v. F con respecto a z sería, ven que g no depende de z, entonces esa parte es 0. Y entonces me queda 3z cuadrado menos 1. Bien, entonces esto es menos g sub v entre 3z cuadrado menos 1. Ahora sí viene lo engorroso. Ya calculamos la primera derivada. Ahora tenemos que calcular la derivada con respecto a y de la derivada de z con respecto a x. O sea, la derivada con respecto a y de menos g sub v entre 3z a la 2 menos 1. Y entonces dijimos que cuando hacemos esto a pie, lo primero que tenemos que venir es al árbol y poner en z, poner la dependencia de x y la dependencia de y. Ok, entonces, vean que g sub v, voy a hacer el arbolito, recuerden que las derivadas heredan el árbol de dependencia, entonces depende de u, depende de v, depende de y depende de x. Entonces, g sub v es una función que depende de y. Z es otra función que depende de y también. Entonces, esto que tengo no es nada más y nada menos que un cociente. Entonces, de nuevo, como siempre les digo, háganlo por separado para que no se confundan, ¿verdad? Derivada de arriba. ¿Puedes Dígame. repetir eso último? Es que no entendí desde la parte que pone que Z depende de Y y de X. Claro, con mucho gusto. Ok. Cuando yo hago derivación implícita, aquí me están diciendo Z es una función implícita de X y de Y. Cuando yo aplico teorema de la derivación implícita, que son estas fórmulas, yo en el árbol de dependencia no tengo que poner que Z depende de X y de Y, porque ya eso lo estoy tomando en cuenta en la definición del teorema. ¿Ok? Eso lo estoy tomando ya en cuenta en la definición del teorema. Entonces trato a X, Z y Y como variables normales y derivo como normalmente lo haría. ¿Ok? Eso cuando aplico el teorema. Pero entonces ahora, cuando ya estoy en la segunda derivada, ya ese teorema no lo puedo usar. No lo puedo usar. Tengo que hacer la derivada a pie, como lo hacíamos perdón, en cálculo diferencial, que era, ¿se acuerdan? Que derivábamos X y derivábamos Y y lo multiplicábamos por Y', ¿verdad? Todo eso. ¿Ok? Entonces, ahora que estoy haciendo la segunda derivada, ya no puedo usar el teorema de la derivación implícita, entonces tengo que usarlo, tengo que hacerlo a pie. Entonces, como ya lo estoy haciendo a pie, ahora tengo que tomar en cuenta que ahora Z sí depende de X y de Y. Entonces, eso fue lo primero que me fui a poner en el árbol, que Z depende de X y de Y. ¿Ok? Luego, me di cuenta que aquí tengo una derivada con respecto a V. Aquí me estoy equivocando, esto es V. Una función derivada con respecto a V. Entonces, la función derivada hereda el arbolito de dependencia de la función original. Entonces, el arbolito de GV es exactamente el mismo de G. Entonces, como yo estoy derivando con respecto a Y, me tengo que venir y preguntar, ok, ¿GV depende de Y? Sí, porque hay una rama que me lleva a Y. ¿Z depende de Y? Sí, porque hay una rama que me lleva a Y. Entonces, esto que estoy haciendo es dividiendo dos funciones. Por lo tanto, tengo que derivarlo como un cociente de funciones. ¿Ok? Ahí está, ahí estamos claros. Sí. Ok. Bien, entonces, continuemos. Perdón. Entonces, la derivada de lo de arriba con respecto a Y, entonces sería derivada de menos G sub V con respecto a Y. Esto es entonces el menos, ¿verdad?
derivada de g sub v con respecto a v por la derivada, perdón, con respecto a u. Con respecto a u por la derivada entera de u con respecto a y. Voy a volver a escribir esto para que no quede así tan feo. ¿Por qué escribo derivada normal? Porque u depende solo de y. Entonces esto es menos gv con respecto a u, vu, por la derivada de u con respecto a y u era, ya era 3, si no me equivoco. Sí. 3y cuadrado. Entonces la derivada de la de arriba me da menos 3y cuadrado gv. Derivada de abajo. De abajo. La derivada de 3z cuadrado menos 1 con respecto a y. Entonces esto es 6z, ¿verdad? Por la derivada de z con respecto a y. Esto es el equivalente a cuando yo tenía y cuadrado en cálculo diferencial y yo hacía 2y por y prima, ¿verdad? Y eso era lo que a uno se le olvidaba en el examen, ponerle y prima, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso. Porque ahora z depende de x y de y. Menos 0, ¿verdad? Aquí no hay y. Entonces esto me queda 6z por la derivada de z con respecto a y. ¿Pero quién era eso? No lo hemos calculado. Ah, no lo hemos calculado. Bueno, dejémoslo por... Bueno, no sé. No, no, calculémoslo. A ver qué pasa. Ponerlo por aquí. Derivada de z con respecto a y. Esto es una derivada de primer orden, ¿cierto? Entonces la puedo usar con el teorema de derivación implícita. Menos fy entre fz. Entonces calculo fy. F con respecto a y sería derivada de g con respecto a u por la derivada de u con respecto a y. Entonces esto es gu por 3y cuadrado. Entonces esta derivada sería menos 3y cuadrado gu entre fz, que sería 3z cuadrado menos 1. Y entonces escribo aquí esto multiplicado por menos 3y cuadrado g sub u entre 3z cuadrado menos 1. Y listo, ahora podemos irnos ya ahora sí a hacer la derivada. Ok, entonces, derivada de lo de arriba, menos 3y cuadrado gu por lo de abajo sin derivar, 3z cuadrado menos 1. Menos la derivada de lo de abajo, 6z por menos 3y cuadrado gu entre 3z a la 2 menos 1. Por lo de arriba sin derivar, menos gv. Todo dividido entre 3z cuadrado menos 1 a la 2. Y aquí lo que quedaría es, ¿verdad? Hacer simplificar un poco. Vamos a ver si me dio. Aquí eso se supone que tiene las respuestas. Vamos a ver.
Lo de abajo del cuadrado está bien. No sé cómo llamaron ellos. Bueno, A mayúscula ya la llamaron ya la 3. Ese es nuestro U. Y B mayúscula la llamaron V. Ok, nuestro V. La derivada con respecto a X es menos GV. Ajá, eso está bien. Y entonces ellos hicieron... ¿Por qué hacen A, B? ¿Será que yo me equivoqué? Ah, sí, yo me equivoqué. Para ver. Sí, aquí no es VU, perdón. O sea, lo apunté bien, pero aquí es que mis Vs y mis U se parecen mucho. Esto es VU. Ahora sí, eso está bien. Nada más que perdí el menos 3y cuadrado. Bueno, vean que ellos lo dejaron como derivada de z con respecto a x, no lo cambiaron. ¿Qué me hicieron este menos 3y cuadrado? Con respecto a y. No sé, me parece como que aquí hay un error. Más bien en la solución. O sea, no me explico por qué no ponen este menos 3y cuadrado, digamos. Porque estoy derivando con respecto a... Al que me preguntó, ahí disculpa que no haya visto tu nombre, ¿qué te dio a vos? ¿Te dio muy diferente? Este, sí me iba dando igual, pero en la parte que hay que derivar, la parte de abajo, la de Z, entonces ahí Ujú. era donde me pegaba, que no sabe cómo hacerlo, porque, digamos, como es con respecto a Y, yo veía que era la Z, entonces yo pensaba que se cancelaba, pero ya vi que no. Ujú. Sí, no, eso queda, eso hay que, o sea, queda ahí, ¿verdad? Tiene que, hay que poner ahora la dependencia, pero sí estoy extrañado con ese 3y cuadrado que me falta. Voy a tener que ahora, en un ratito a volverlo a hacer, ahora con las letras que ellos usaron, para ver si me da igual y si soy yo el que estoy cometiendo un error. Y lo mando ahí por el Y, grupo, a ver. y digamos, ¿puedes repetir una vez más la parte que deriva de la de abajo? Porque no entiendo todavía lo de que el Z, que el Z actúa como la Y, porque vi que como que bajó como que derivó el Z como si estuviera derivando Y normal. Entonces no entiendo esa parte todavía. Ok, ok. Voy a hacer esto más grande, un toquecito. Ok. La parte de esta de la derivada, lo de abajo, me decís. Ok. Estamos haciendo. Ok. Estamos haciendo ahora derivada normal, ¿verdad? Entonces, lo que estoy derivando es esto que tengo aquí, que lo voy a marcar con esto. Esto es lo que estoy derivando. Entonces, como ya no puedo utilizar teorema de la derivación implícita, entonces tengo que hacerlo a pie. ¿Qué hacíamos en cálculo diferencial? Voy a hacerlo por aquí, con otro color. En cálculo diferencial,
en CDI. Por ejemplo, nos daban x a la 2 más y a la 2 igual a 16 y nos decían, deriva eso de forma implícita. Entonces, ok, muy bien, uno hacía 2x más 2y por y' igual a 0. Y entonces uno despejaba y', menos 2x, y entonces despejaba y', menos 2x entre 2y, y entonces ya, ya esto era la derivada implícita de y. Lo que hacemos aquí es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora en el árbol de dependencia que nosotros teníamos, el que está en negro funciona para el teorema de la derivación implícita. Ese que está, todo lo que está en negro aquí funciona para el teorema de la derivación implícita. Pero cuando ya me paso a otra derivada de segundo orden, donde ya no puedo utilizar el teorema de la función implícita, entonces tengo que acordarme que en la definición me decían que que z depende de x y de y. Que en la guía, voy a irme a la guía un toquecito. En la guía es esta parte que ellos dicen esto. Ahora de nuevo, z depende de x y de y. Esta parte que ellos dicen ahí es básicamente eso que les estoy diciendo, que ahora en el árbol de dependencia hay que meter a x y a y. Ok, entonces me devuelvo a la pizarra. Ok, entonces ahora vamos a derivar la parte de abajo. La derivada de lo de abajo es, sí, esto es como si yo estuviera derivando 3z cuadrado menos 1, ¿verdad? Sería, voy a hacerlo paso por paso. Derivada, ay, perdón. Derivada de 3z cuadrado con respecto a y menos derivada de 1 con respecto a y. Entonces, mantengo la constante y derivo el z cuadrado, ¿verdad? Entonces tengo 2z por la derivada de z con respecto a y. Exactamente lo mismo que hacíamos aquí en cálculo diferencial. Menos 0. Y entonces esta derivada con respecto a y es la que yo vine y calculé con el teorema de la derivación implícita y la metí ahí. Que ellos no hicieron, ¿verdad? En la guía ellos no lo hacen. Entonces, lo dejan como de z de y. Permiso, voy a enseñarles. En la guía, véanlo aquí. Ellos lo dejan como, suave porque no veo. Eso es un dx. Pues voy. Sí, es un dx. Qué raro. Nada que ver porque estoy, estoy derivando con respecto a y. Eso es un error de fijo. Ya vi Sí, la porque yo pregunta. también lo tengo como... Ajá, sí, eso es un error de fijo. Porque debería ser de z de y. Sí, porque estoy derivando con respecto a y. Eso era algo que no había visto. Ok. ¿No, no será por eso que se perdió el 3 ya al cuadrado? Vamos a ver. Pero es que no tiene sentido que yo haga de z de y. Sí, digamos, porque esto sí me da 6z por zy. Que Sí, es, no, eso es un error porque ahí están como que derivando con respecto de x al principio y luego lo vuelven a derivar con respecto a x. Entonces, ujú, ujú. Me parece que sí. Sí, sí. Sin embargo, como te digo, ahorita que terminemos, la vuelvo a hacer con las letras que nos dejaron ahí para revisarlo. Porque sí está muy raro. Y también que dejaron ese z cuadrado, cuando no debería quedar así.
Bueno. Pero bueno, entonces veamos qué día. Ese es el procedimiento a seguir, ¿verdad? Cuando tenemos derivadas de segundo orden. Voy a borrar esto para que no quede así tan desordenado. Y bueno, no sé, me quedan 10 minutos de llamada. No sé si alguien más tiene dudas con algún otro ejercicio. Si no, entonces, podemos dejarlo hasta aquí. Ustedes saben que les subo el video a YouTube, ¿verdad? Les dejo el material en el grupo, esta pizarrita. Y la otra semana vamos a hacer práctica para examen, todo desde cónicas, superficies cuádricas, intersecciones entre planos y cosas así, tal vez les pregunten, y derivación, todo desde lo normal hasta derivación implícita, que es el último tema que entra en el examen. Eso es todo lo que tengo para ustedes. No sé si tienen algo que decir. Si no, entonces nos Gracias. vemos. Bueno, con mucho Sí, todo gusto. bien, muchísimas gracias. Nos vemos el martes o el viernes. Que tengan bonito fin de semana. Igual.